Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Tokyo Trader TV. Para los que no me conocen, soy Iván Alonso, soy un trader independiente y bueno, el programa del día de hoy vamos a hablar sobre esta señora, posiblemente considerada otra dama de hierro, porque al parecer viene con el mismo planteamiento que la ex líder, primer ministro Margaret Thatcher, conocida o nombrada como la Dama de Hierro. Entonces, en el programa de hoy vamos a hablar sobre quién es esta persona, quién es Liz Truss, la primera ministra de Reino Unido. ¿Por qué dice que caminará directo hacia el huracán? Porque bueno, al parecer, ella quiso o implementó unas medidas económicas, en este caso, hacer una rebaja de los impuestos a las grandes fortunas, todo lo contrario que están haciendo los socialistas dentro de la Unión Europea, especialmente España y otros países de allí. Ahora en Italia acaba de ganar la extrema derecha y bueno, este es del Partido Conservador. Entonces bueno, vamos a hablar sobre un poco de ella y bueno, al parecer viene con unas medidas neoliberales porque, como bien antes les dije, pertenece al Partido Conservador británico. ¿Bien? Eligió a Liz Truss como su nueva líder y sucesora de Boris Johnson, quien renunció a principios de julio, lo que convierte automáticamente en la primera ministra de Reino Unido. Tras el anuncio de este lunes, está previsto que el martes Johnson dé su discurso de despedida y notifique su salida como primer ministro a la reina Isabel II en el castillo de Balmoral, en Escocia. Después, Truss se reunirá con la soberana para notificarle su intención de formar gobierno, debido a una inflación en Reino Unido que podía llegar al 18% y a una preocupación general sobre los altos costos de la energía. La nueva primera ministra no contará con el tradicional periodo de luna de miel, según anticipa el editor político del diario The Independent, Andrew Wickham. Entonces bueno, ella caminará directo hacia el huracán. Esa es la portada de lo que escribió o la opinión del periodista. Pero según la definió el editor político de la BBC, Chris Mason, Truss ha demostrado a lo largo de su carrera ser una y otra vez una política que sabe cómo sobrevivir a situaciones difíciles. Tras los pasos de Thatcher, por eso es que se analiza o se piensa o se cree que viene con los mismos planteamientos de Margaret Thatcher. A la edad de 7 años, Liz Truss interpretó el papel de Margaret Thatcher en una simulación de las elecciones generales de Reino Unido en su escuela. Pero a diferencia de la primera ministra, que obtuvo una gran mayoría en las elecciones de 1983, Truss no tuvo éxito. Muchos años después, recordó aquel hecho: aproveché la oportunidad y pronuncié un discurso sincero en las elecciones, pero terminé sin votos. Ni siquiera yo voté por mí misma. 39 años después, Liz Truss tiene ahora la oportunidad real de seguir el ejemplo de la Dama de Hierro, al convertirse en líder conservadora y primera ministra británica. Durante las 5 rondas de votación de los parlamentarios conservadores, la que fue secretaria de Relaciones Exteriores se convirtió en la ganadora después de haber pasado años construyendo relaciones con asociaciones de electores y tras permanecer leal a la ahora ex primer ministro Boris Johnson durante los días más oscuros de su mandato. Tiene 47 años, nació en Oxford, Londres, Norfolk. El hogar, educación, escuela Rollins League, Universidad de Oxford. Mary Elizabeth Truss nació en Oxford en 1975. Ella misma ha descrito a su padre, un profesor de matemáticas, y a su madre, una enfermera, como gente de izquierda. Ella es todo lo contrario. Cuando era niña, su madre participó en marchas de la campaña por el desarme nuclear, una organización que se opuso con vehemencia a la decisión del gobierno de Thatcher de permitir que se instalaran ojivas nucleares estadounidenses en la antigua base de la Real Fuerza Aérea en Greenhouse Common.
al oeste de Londres. La familia se mudó a Paisley, al oeste de Glasgow, Escocia, cuando Truss tenía 4 años. Su hermano, en declaraciones a Radio 4 de la BBC, dijo que a la familia le gustaban los juegos de mesa, pero que la joven Truss odiaba perder, y a que a menudo desaparecía antes de tener que arriesgarse a no ganar. Más tarde, la familia se mudó a Leeds, al norte de Inglaterra, donde Liz asistió a Roundhay, una escuela secundaria estatal. Ha dicho que durante el tiempo que pasó allí, vio a niños que fallaban y eran defraudados por las bajas expectativas. Algunos de los contemporáneos de Truss en Roundhay han cuestionado su versión de la escuela, incluido el periodista The Guardian, Martin Pengelly, quien escribió: tal vez ella está haciendo un uso selectivo de su crianza y denigrando casualmente a la escuela y a los maestros que la educaron por una simple ganancia política. Independientemente de cómo fue su educación, Truss llegó a la Universidad de Oxford, donde estudió filosofía, política, economía y participó activamente en la política estudiantil, inicialmente para el Partido Demócrata Liberal. En la conferencia del partido de 1994 habló a favor de la abolición de la monarquía y les dijo a los delegados: nosotros, los demócratas liberales, creemos en las oportunidades para todos, no creemos que las personas nazcan para gobernar. Entonces, bueno, esta es parte de la historia o la biografía de esta persona que está acá, que hoy en día, pues bueno, pasó a ser la primer ministra de Inglaterra, del Reino Unido. Entonces, bueno, ha sido fuertemente criticada por el ala opuesto, en este caso el ala de izquierda, por las medidas tomadas, porque muy bien sabemos que la izquierda como tal, el negocio, el business de ellos es vivir de impuestos, atosigar de impuestos a la empresa, al ciudadano, a todo el mundo, impuestos, impuestos, impuestos. ¿Para qué? Para ellos crear burocracia. Entonces, bueno, vamos a hablarle un poco de la crítica que ha recibido por parte de una persona que bueno, que por los cargos que ejerció, con los presidentes que ejerció esos cargos, considero yo que es del ala izquierda o social, o en este caso de los demócratas. Entonces, bueno, vamos a ahora hablar sobre esa persona y la noticia. Bueno, aquí estamos. Esta es la persona de la cual está criticando el tema de los recortes de impuestos del Reino Unido. Este señor se llama Larry Summers. Larry Summers. Este señor, aquí, como bien dice, fue quien desempeñó como secretario del Tesoro de Estados Unidos de 1999 al 2001 bajo el presidente Bill Clinton. ¿Quién era Bill Clinton? Demócrata. También fue director del Consejo Económico Nacional en 2009-2010 bajo la administración de Obama. ¿Quién era Obama? Demócrata. Y agregó que la escala de déficit comercial de Gran Bretaña enfatiza los desafíos que enfrenta la economía. El déficit de cuenta corriente del Reino Unido se situó en el más del 8% del PIB. Por eso digo que este señor es de la ala izquierda, ¿sabes? Porque trabajar con estos son cargos a decisión política, pues. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre por qué la crítica sobre esto, ¿sabes? Por el tema de los recortes de impuestos. La súbita liquidación de la libra esterlina y de los mercados de bonos del Reino Unido llevó a los economistas a anticipar subidas de tipos de interés más agresivas por parte del Banco de Inglaterra. En una serie de tweets el martes por la mañana, el profesor de Harvard, Summers, dijo que aunque era muy pesimista sobre las posibles consecuencias de los anuncios de política, totalmente irresponsable. No esperaba que los mercados capitularan tan rápido. El problema fue que ese día, al parecer, por ese tipo de decisiones, la libra se desplomó. No, la libra se está desplomando porque el dólar se está fortaleciendo. Y sí, es verdad. El problema es que hay, como he dicho en todos mis videos, todo lo que es el sistema fiat, el dinero fiduciario, está en decadencia. Hay sobrecalentamiento en la economía. ¿Por qué? Porque han endeudado, han sobregirado
el techo de la deuda cada vez es superior, o sea, ya no hay control, todo es imprimir dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos un dólar que no está respaldado por nada y todas estas monedas están respaldadas por el dólar, entonces todo se está sosteniendo es a través de la confianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tu dinero de tu país o lo que sea pierde confianza, tú te refugias en el dólar. Pero si ya el dólar está mal, te podrás imaginar, pues. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que está pasando. También porque hubo una venta masiva de bonos que poco a poco les iré hablando. En lo que es el video hablaremos sobre los bonos a 10 años ingleses, los bonos de la deuda. Vamos a hablar sobre los rendimientos de los bonos para que vean hasta dónde llegaron los intereses. Después tenemos los tipos de interés por parte del Banco Central de Inglaterra, ¿verdad? Que, como les repito, afecta el tema de las tarjetas de crédito, y los rendimientos afecta todo el tema hipotecario, ¿sabes? Los créditos personales, todo ese tipo de cosas. Bueno, continuamos acá. La comparación del Reino Unido con una economía de mercado emergente se ha vuelto más frecuente entre los comentaristas del mercado en los últimos días. Entonces, bueno, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, advirtió el martes que el Reino Unido ha perdido credibilidad soberana después de que la política fiscal del nuevo gobierno hiciera que los mercados cayeran en picada. La libra esterlina alcanzó un mínimo histórico frente al dólar. Ojo, llegó a mínimos de 1983, por eso vuelve 1981-83. Ahí veo después más adelante en la gráfica, que fue cuando empezó el gobierno de Thatcher, implementando sus políticas económicas, y prácticamente en su periodo de gobierno, sus primeros 3 años de gobierno, creo que fue de 1981 a 1985, que la libra se desplomó a estos niveles. Fue la primera vez que se desplomó a estos niveles. Entonces, hoy en día, prácticamente el precio cerró esa liquidez desde el año de 1983-85, más o menos, está en esos niveles. Ya cuando lleguemos a la gráfica, se van a dar cuenta. Frente al dólar en las primeras horas de la mañana del lunes, antes de recuperarse ligeramente el martes, mientras que el rendimiento de los bonos del Reino Unido a 10 años subió a su nivel más alto desde el 2008. ¿Qué ocurrió en el 2008? La crisis económica, ya que los mercados retrocedieron ante las declaraciones del ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, llamado mini presupuestos, el viernes. Entonces, bueno, al parecer el mercado no les gustó esto y tuvieron miedo y empezaron a vender los bonos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú, al vender los bonos, sube la tasa del nivel de riesgo en el país. Entonces, al vender los bonos, que la gente dice, no, yo quiero tener mi dinero, no quiero tener estos bonos, entonces empieza a subir el nivel de riesgo. Entonces, aquel que adquiera bonos va a adquirir los bonos porque con una tasa de riesgo superior, que son reflejados en los rendimientos, en ese tipo de porcentajes. Por eso es que a mayor porcentaje, mayor riesgo la economía, y bueno, pues mal para todo, porque tienes que pagar muchísimo más intereses por todo. Entonces, en una serie de tweets el martes por la mañana, el profesor de Harvard, Summers, dijo que aunque era muy pesimista sobre las posibles consecuencias de los anuncios de política totalmente irresponsables, no esperaba que los mercados capitularan tan rápido. Una fuerte tendencia a que suban las tasas largas a medida que baja la moneda es un sello distintivo en situaciones en las que se ha perdido la credibilidad, dijo Summers. Esto sucede con mayor frecuencia en los países en desarrollo, pero sucedió con el primer expresidente francés, Mitterrand, antes de un cambio de sentido en la última administración Carter, antes de Volcker, y con Lafontaine en Alemania. El anuncio de política de la administración de la primera ministra Liz Truss la semana pasada incluyó un volumen de recortes de impuestos no visto en Gran Bretaña desde 1972, financiados con préstamos, y un regreso descarado a la economía de goteo, promovida por personas como Ronald Reagan y Margaret Thatcher.
¿Qué les parece? Ahí va. Trush y Warten sostienen que las políticas se centran en impulsar el crecimiento económico. Eso es lo que ellos quieren decir. Porque ellos están cada vez bajando más los impuestos. La súbita liquidación de la libra y de los mercados de bonos del Reino Unido llevó a los economistas a anticipar subidas de tipos de interés más agresivas por parte del Banco de Inglaterra. El Banco Central dijo el lunes por la noche que no dudaría en actuar para devolver la inflación a su objetivo del 2%. O sea, quiere decir que según ellos están trabajando. Si ustedes siguen los videos y en base a las noticias que yo les voy hablando, lo que les voy organizando o la información que les doy, si ustedes analizan y escuchan todo lo que ellos hablan o dicen o quieren hacer, todos llevan un mismo libreto, todos dicen lo mismo. El dólar lo quieren llevar a una inflación del 2%, el euro a una inflación al 2%, la libra a un 2%, para que ustedes vean, ¿saben? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el problema es que hay demasiada deuda y están imprimiendo dinero. Entonces, con el tema de las primas de riesgo, con el tema del tema de los bonos, los rendimientos de los bonos, nadie quiere comprar esos bonos. Entonces, ¿quiénes son los que auxilian los bancos o rescatan los bancos o rescatan la economía dentro de su mismo país? No es la gente que da su dinero y le dan como garantía el bono. No, es el mismo Banco Central que imprime el dinero y hace los rescates. Y eso lo que hace es que se deprecie el poder adquisitivo dentro del país. Lo que pasa que es una cosa es lo que ellos te dicen y otra cosa es el efecto, o lo que hacen y el efecto que causan. Porque es muy bonito cuando ellos te hablan así, pero las causas son otras y los efectos es lo que está pasando ahora, pues. Entonces, fíjense ustedes, ahorita la tasa de inflación está sobre el 10% en el Reino Unido y ellos quieren ser agresivos. Entonces, ellos tienen que trabajar sobre un 20% los tipos de interés para poder bajar la inflación y no lo hacen. Sommer señaló que los swaps de incumplimiento crediticios británicos, contratos en los que una parte adquiere un seguro contra el incumplimiento de un prestatario de otra parte, todavía sugieren la probabilidad de incumplimiento insignificante, o sea que la gente no cumple, pero han aumentado considerablemente. No puedo recordar un país del G10 con tanto riesgo de sostenibilidad de la deuda en su propia moneda. Tienen demasiada deuda, lo que vengo diciéndoles, mucha deuda. El primer paso para recuperar la credibilidad es no decir cosas increíbles. Me sorprendió cuando el nuevo canciller habló durante el fin de semana de la necesidad de aún más recortes de impuestos. Eso es como, por ejemplo, cuando en un gobierno te inflan la nómina pública y los de gobiernos de derecha te votan toda esa gente. Entonces, no, están creando el paro o están votando a esa gente y resulta ser que eso es pura burocracia. Ninguno cumple con su trabajo, ninguno hace nada. Entonces es una crítica de parte y parte y a la final, pues mira, lo que hace uno lo destruye el otro y lo que destruye el otro lo intentan corregir el otro y así están y cuando va a ver pasa la vida. No veo cómo el BOE, conociendo los planes del gobierno, decidió moverse tan tímidamente. Las sugerencias que parecen haber emanado del Banco de Inglaterra de que hay algo antiinflacionario en los subsidios ilimitados a la energía son extrañas. Los subsidios afectan si la energía se paga directamente o mediante impuestos ahora y en el futuro no su costo final. Entonces, fíjense ustedes, ellos supuestamente a través de los impuestos aplican estos subsidios, pues. Entonces resulta ser que ¿de dónde van a sacar dinero? Imprimir. Y si tú imprimes dinero, no vas a bajar la inflación. Porque si no cobras impuestos, ¿de dónde vas a sacar tu dinero para pagar?
Entonces van a hacer rescates para el tema de la electricidad, o sea, todo lo que es el tema de energía. ¿Mm? Aparte eso van a cobrar impuestos aparte, o sea, es un toma y dame que hay ahí. Consecuencias globales. Summer, ya esto ya lo hablamos al principio para yo decirles quién era esta persona o quién fue en su pasado. No me sorprendería si las tasas cortas británicas se triplicaran con creces en los próximos 2 años y alcanzaran niveles superiores al 7%. Es posible. Digo esto porque ahora se proyecta que las tasas estadounidenses se acercan al 5%. Sí, señor, así mismo es. Y Gran Bretaña tiene una inflación mucho más grave, está buscando una expansión fiscal más agresiva y tiene mayores desafíos financieros. Bueno, a través del tema inflacionario yo diría que están a la par, porque Estados Unidos, como antes les repito, ellos sacaron lo que fue la energía y la alimentación del IPC, ¿sabes? Del tema de la inflación. Esto también lo tienen. Mira, la inflación del Reino Unido cayó inesperadamente al 9.9% y los analistas recalibraron sus esperanzadoras expectativas después de que el gobierno interviniera para limitar las facturas anuales de energía de los hogares. Sin embargo, muchos ven que las nuevas políticas fiscales impulsarán una mayor inflación a mediano plazo. La crisis financiera en Gran Bretaña afectará la viabilidad de Londres como centro financiero mundial, por lo que existe el riesgo de un círculo vicioso en el que la volatilidad daña los fundamentos, lo que a su vez aumenta la volatilidad, añadió Summer. Ahora vámonos a la gráfica. Yo quería leerles más o menos cuál fue la crítica que tuvo este señor con respecto a la decisión que tomaron la primer ministro y el ministro de Economía sobre el tema de bajar los impuestos. Entonces, que esta parte que dice aquí con el tema de la volatilidad que está aumentando, aquí se los voy a mostrar a través de esta gráfica. Bueno, aquí nos encontramos en la gráfica de los bonos del gobierno del Reino Unido a 10 años en temporalidad semanal. El cuando habla sobre el tema de los movimientos que hay con mucha volatilidad son estos. Ven cómo suben, recuperación, venta, compra, venta, volvieron a comprar. Fíjense ustedes que hay un gap, se normalizó aquí, volvió a bajar, ¿ve? Porque tiene que cubrir ese gap. Aquí volvió otra vez a subir, o sea, compras. Estos se llaman estímulos, pero de una forma muy volátil. Y eso es lo que ocurre con este tipo de situaciones, porque crea incertidumbre. Entonces, y eso es lo que va a ocurrir también con los bonos norteamericanos. Pero no ha llegado ese momento. Pero esto que ven ustedes reflejados acá es lo que viene para los bonos americanos. Lo que pasa es que está viniendo por etapas. Primero vino por la parte de China, Japón, está llegando lo que es la zona de Europa, después viene a lo que es la parte de la Unión Europea y después de último va a llegar lo que es la parte americana. Entonces fíjense ustedes, aquí hubo una parte de estímulos, compra, y aquí empezó a decaer. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Cubriendo este gap que hay aquí, o esta zona de acá. Tiene que cubrir todo este gap, que ya le falta poco. Por eso hablan sobre el tema que llegó a casi al 5%, el tema de los rendimientos. Pero esto que habla él con respecto a la volatilidad es sobre esto, ¿sabes? Compra masiva, venta masiva, compra, venta, vuelven a comprar. Estamos hablando que esto sucede en una semana, porque estamos en temporalidad semanal. Esto sucede en una semana. Estos son los bonos, en los cuales ellos compran y venden, y esto es lo que hace que afecte el tema de los rendimientos. Entonces, al tener esa volatilidad, crea incertidumbre, y al tener esa incertidumbre, crea la prima de riesgo. Por eso es que suben, claro, al vender, suben los rendimientos, porque entra en pánico el mercado. Entonces la única forma de que yo ponga mi dinero, te dé mi dinero, es que tú me des algún beneficio y que sea bueno. Entonces, bueno, vámonos ahora a la gráfica de los rendimientos de los bonos para que ustedes vean. Bueno, aquí nos encontramos en la gráfica de los rendimientos de los bonos a 10 años. ¿Ves lo que habló él? Van rumbo a esta zona. Él retesteó más o menos
sobre los 4.6%. Pero él va a ir cerrando liquidez, porque fíjense ustedes el gap ese que tiene que cerrar y tiene que terminar de llegar abajo. Yo calculo que va a llegar a esta zona de acá, 5.2, más o menos, es la zona que él va a llegar. Esto fue a fecha mayo del 2008, esto fue antes de empezar la crisis, o sea, estamos prácticamente en el mismo periodo que la crisis del 2000, cuando empezó la crisis del 2008. O sea que lo que viene, o vamos a finalizar un año bastante mal, con un 2023 y 2024 malísimo, señores, muy mal. Por eso sí, es que prácticamente ya hay una recesión a nivel global, una recesión económica, porque técnicamente ya se han dado todos los pasos. Entonces mira, da la casualidad, ahora nos vamos a ir a la gráfica del libra dólar para que ustedes vean. Vamos a darle primero un vistazo al futuro de la libra y después nos vamos a ir a la libra dólar, porque ustedes, como bien saben, siempre se va a comparar con la moneda más comercial o más fuerte en este caso, para que ustedes vean qué es lo que sucedió en el pasado en los inicios o en parte del inicio del periodo de gobierno de Margaret Thatcher. Por eso es que hay una cierta similitud con respecto a las medidas que tomó Margaret Thatcher en aquel entonces a las medidas neoliberales que está implementando esta nueva gobernante o esta primer ministro. Entonces, bueno, vámonos a la gráfica ahora de el futuro de la libra. Bueno, aquí nos encontramos en el futuro de la libra. Como pueden ver, está presentando un patrón en temporalidad semanal, un falling wedge a la baja, o sea que esto en cualquier momento puede romper a la alza. Pero como bien sabemos acá, ha roto este mínimo aquí. O sea, quiere decir que a largo plazo la temporalidad está hacia la baja. Entonces, trazamos un Fibonacci desde la zona de aquí, desde el máximo que llegó a los 2,12, eso es 2.12 puntos. Lo trazamos aquí, por ejemplo, antes de que rompiera, en esta zona de acá, y vemos el precio que ha hecho lo que llamamos correcciones, como la tendencia es bajista, ha hecho correcciones y ha hecho en esta zona acá, como ven lo tengo marcado aquí, entre un cuadro, ha retesteado lo que es el 50% del Fibonacci, o sea, una corrección de un 50% en varias ocasiones. Aquí ha hecho un falso rompimiento, lo que llamamos un Judas en términos técnicos, y llevando el mercado a la baja. Aquí nos vamos a la zona, a la fecha más o menos de la época del COVID, que llegó a los 1. Aquí retesteó más o menos la zona de los 1.15, volviendo a subir, y lo que llamamos en esta zona de la muerte, que es el nivel 23 de Fibonacci, haciendo que el precio esté en lo que llamamos un periodo de acumulación. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? Que, por ejemplo, cuando el precio está en un periodo de acumulación, si la tendencia de él es bajista, ¿ves cómo ha hecho aquí? Entonces continuará rompiendo hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver acá? Que bueno, como ha retesteado esta zona aquí del 50% del Fibonacci, vemos que el futuro de la libra va a llegar a esta zona de acá. Estamos hablando a los 0.73 puntos, más o menos. Puede ser que llegue el futuro de la libra allí. O sea, quiere decir que en la par con el dólar va a costar más o menos 1.30 centavos de libra para comprar un dólar. Quiere decir eso, que se ha depreciado fuertemente. Entonces, bueno, vamos a ver si por medio de esta señora ayuda a que la economía, en este caso la libra, se fortalezca. Entonces, bueno, esto es parte de lo que yo quería mostrarle a ustedes con respecto al futuro, en un análisis técnico así por encimita, sobre el futuro de la libra. O
Entonces, bueno, vámonos ahora a lo que es la libra dólar para que ustedes vean cómo, qué fue lo que ocurrió en el pasado con el gobierno de Margaret Thatcher a la fecha actual. Y bueno, para finalizar, nos encontramos aquí en lo que es la libra esterlina, dólar estadounidense. Estamos en una temporalidad mensual. Entonces, bueno, como pueden ver, miren en dónde se encuentra ahora mismo el precio actual de la libra. Está a 1,11. 1,11 con comparación con el dólar. Entonces, bueno, como antes les mencioné, con respecto al gobierno, nos vamos al pasado. Lo que es el gobierno aquí de Margaret Thatcher en 1981, todo lo que está encerrado en este cuadro fue el periodo del gobierno de Margaret Thatcher, que fue desde 1981 al 91, si mal no me equivoco, a los 90 por ahí. Entonces, bueno, cuando ella empezó a aplicar sus políticas económicas, el precio de la libra empezó a desplomarse. Quizás ahora mismo nos encontramos en esta fecha, esto es parte del gobierno de Boris Johnson, con esta señora que acaba de entrar. Entonces, técnicamente, aquí haciendo un análisis técnico rápidamente, tenemos el precio encerrado prácticamente dentro de un patrón chartista, lo que llamamos un triángulo a la baja, que en teoría no ha completado. Posiblemente el precio vuelva a subir aquí para cerrar esta liquidez, retestea esta línea de resistencia que va en tendencia a la baja. Como pueden ver, ya aquí los osos están siendo más fuertes en esta zona de acá y hacen que el precio se desplome, el precio baje. Entonces, como la temporalidad o el precio en este caso o el dólar está siendo más fuerte que la libra, trazamos un Fibonacci, por ejemplo, desde el último impulso, que en este caso sería este, ya prácticamente cuando la libra en el año 72, cuando se prácticamente empezó el tema de desprendimiento de la libra con el dólar, perdón, el dólar con el oro, el precio prácticamente fue a la baja. Entonces buscamos el último mínimo, que fue este de acá, y como pueden ver, bueno, el precio ha retesteado igualmente toda esta zona en varias ocasiones, el 50% de Fibonacci. Quizás a futuro el precio rompa, como antes le dije, está el precio dentro de un patrón chartista a la baja, un triángulo a la baja, el precio pues se desplome llegando a estos niveles de acá sobre el 50% de Fibonacci, quizás en un periodo de 2 años, 3 años, a los 0.23 céntimos de centavo de libra. O sea, que necesitarías, creo que más o menos uno de 80 de libra para que te den $1. Imagínense ustedes. Entonces, si ustedes ven los videos míos, todo lo que es el euro, la libra, el yuan, en comparación con el dólar se ha fortalecido, pero lo que es el resto del dinero fiduciario se ha desplomado. Pero si lo analizamos a largo plazo y desde sus principios a la fecha, prácticamente todos van hacia abajo, hasta el mismo dólar. Entonces, bueno, fíjense ustedes, esto ocurrió, este desplome ocurrió más o menos, vamos a verlo aquí, en un periodo de 50 barras mensuales. Estamos hablando de 1519 días, un promedio de 5 años más o menos, 5 o 6 años puede ocurrir esto, más o menos acá 56%, más o menos de aquí a acá hay más porcentajes, un 76%. Entonces, bueno, amigos, esto es lo que está sucediendo con la libra. Quería hablarles sobre esta señora, la nueva primer ministro
del Reino Unido, tenemos una nueva primer ministro, tenemos un nuevo rey y bueno, tenemos una economía que prácticamente esto está está en una recesión, y todos estos países todo lo que tenga que ver con el dinero fiduciario, como antes les dije al principio de este video, como les he dicho en anteriores videos, el sistema fiduciario va en decadencia, está caos, está muerto, ya no tiene prácticamente la validez. Mi consejo: compren Bitcoin, compren dólar, compren, perdón, dólar no, euro, dólar, pues disculpen, dinero fuerte, oro, plata, Bitcoin, obras de arte, refugien su dinero en algo que sea sostenible. Entonces, bueno, amigos, no les voy a quitar ya más tiempo, espero que les haya gustado el video, no olviden de darle like, compartir, para que así, bueno, tú recomiendes mis videos y bueno, para así yo seguir creando contenido para ti de esta forma informativa y educativa, para que vean cómo se encuentra el mundo económicamente. Entonces, bueno, amigos, sin más me despido, nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.